Durante siglos, la Iglesia ha combatido lo demoníaco con silencio, ritual y fuego. Pero hay casos tan perturbadores que ni el Vaticano pudo ocultarlos. Esta es la historia de una mujer, una monja, que fue adorada como santa mientras su alma pertenecía al diablo. Su nombre era Sor Magdalena de la Cruz, y durante más de 3 décadas el mal habló a través de su cuerpo, mientras el mundo la veneraba. En el corazón de la España del siglo de oro, una figura emergió, venerada por su piedad, sus estigmas, sus profecías. Una monja de la Orden de Santa Clara, cuyo nombre resonaría a través de los siglos, no por su santidad, sino por un secreto aterrador. Corría el siglo XVI, una era de fervor religioso, pero también de superstición y miedos profundos. La Iglesia Católica, omnipresente, luchaba contra la herejía y el pecado, mientras que el diablo, se creía, merodeaba en cada sombra. Fue en este caldo de cultivo espiritual donde nació la historia de Sor Magdalena de la Cruz, una historia que nos obliga a cuestionar la naturaleza de la fe, la ilusión y la presencia del mal. Durante años fue considerada una santa viva, una mística. Se decía que volaba, que predecía el futuro, que sufría los estigmas de Cristo. Pero su caída fue tan dramática como su ascenso, revelando una verdad que helaría la sangre de cualquiera. Fue Sor Magdalena una víctima de fuerzas demoníacas, una impostura consumada, o algo mucho más complejo y perturbador que desafía nuestra comprensión. Francisca de los Apóstoles, nacida en Aguilar de la Frontera, en Córdoba, en el año de 1487, mostró desde temprana edad una profunda inclinación religiosa. Se cuenta que incluso, siendo una niña, ya experimentaba visiones y éxtasis que la distinguían de las demás. A los 16 años, ingresó al convento de Santa Clara de Córdoba, tomando el nombre de Sor Magdalena de la Cruz. Allí, su piedad y sus supuestas experiencias místicas no tardaron en distinguirla de sus hermanas. Pronto, la historia de sus proezas místicas comenzaron a extenderse como el fuego. Se decía que Sor Magdalena podía levitar durante la misa, que predecía el futuro con asombrosa precisión y que era capaz de leer los corazones de quienes la visitaban, revelando secretos ocultos. Pero lo más asombroso fueron los estigmas. Se afirmaba que los viernes, y especialmente durante la Semana Santa, las heridas de Cristo aparecían milagrosamente en su cuerpo, en sus manos, pies y costado, goteando sangre. Estas marcas eran consideradas la prueba irrefutable de su profunda unión con lo divino. Su fama trascendió las paredes del convento y se extendió por toda España. La gente, desde humildes campesinos hasta la propia realeza, como la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V, buscaban su consejo y su bendición, considerándola una santa viva, un faro de esperanza y devoción en una época turbulenta. Sin embargo, en medio de su ascenso a la santidad, comenzaron a surgir algunas anomalías. Los milagros
A veces parecían caprichosos, con resultados inconsistentes, y Sor Magdalena empezó a sufrir extrañas dolencias, episodios de agotamiento extremo o de comportamiento errático que alarmaban a quienes la rodeaban. Uno de los episodios más peculiares fue la historia de cómo, siendo ella ya una mujer mayor, podía amamantar a un bebé con leche milagrosa, un suceso que para algunos ya sonaba más a folclore o algo antinatural que a una manifestación divina. Con el tiempo, las historias que rodeaban a Sor Magdalena comenzaron a adquirir un matiz más siniestro. Las visiones se hicieron más vívidas y aterradoras, y las profecías se volvieron más crudas y oscuras. Algunos miembros del convento comenzaron a sentir una presencia inusual, una pesadez en el aire, cada vez que Sor Magdalena entraba en trance, como si la atmósfera misma se volviera más densa y fría. Se rumoreaba que a veces su voz cambiaba, que hablaba en tonos guturales y amenazantes, pronunciando nombres incomprensibles, que sus ojos, antes tan piadosos, se tornaban vidriosos y llenos de una maldad inexplicable. Los estigmas, antes una señal de divinidad, parecían ahora más bien heridas autoinfligidas o marcas de una aflicción más terrenal o infernal que la consumía lentamente. El tiempo pasó y la salud de Sor Magdalena se deterioró rápidamente. A sus 69 años, la monja que había sido un faro de fe yacía en su lecho, consumida por una enfermedad terminal. Pero no era solo la enfermedad lo que la atormentaba, era un terror mucho más profundo, un tormento espiritual que la carcomía desde dentro. Con la muerte acechando, un peso insoportable recayó sobre su conciencia. Sor Magdalena, aquella que había sido venerada por su santidad, no podía enfrentar la muerte sin antes aliviar su alma de una carga terrible. Así que llamó a su confesor, Fray Juan de la Fuente, y lo que le reveló cambiaría para siempre la percepción de su vida y la de muchos otros. Con cada palabra, el velo de la santidad se desprendía, revelando una verdad monstruosa. Sor Magdalena confesó que durante 40 años había vivido una farsa, que sus milagros, sus visiones, sus estigmas, todo era una elaborada mentira, una fachada cuidadosamente construida. Pero la mentira no era solo suya. Con voz temblorosa, confesó haber hecho un pacto con el diablo. Desde los 5 años de edad, había sido asistida por demonios, quienes la ayudaron a manipular los eventos, a simular los milagros y a engañar a todos, desde las monjas del convento hasta la propia realeza. Confesó que estas entidades la visitaban y le susurraban al oído, además de instruirla en sus engaños. Poco a poco, explicó cómo los demonios le informaban de eventos futuros, cómo la ayudaban a fingir los estigmas utilizando espinas y sangre animal que ocultaba, cómo sus levitaciones eran simples trucos que le ayudaban a subir y bajar de lugares altos, con la ayuda de hilos o cómplices invisibles. Su confesión detallaba una vida entera de engaño, orquestada por fuerzas infernales que la habían sometido. El shock fue monumental. El confesor, atónito y horrorizado, llevó la noticia a sus superiores.
La santa más venerada de España no era una santa, sino una sierva del maligno, una marioneta en manos del diablo. La noticia de la confesión de Sor Magdalena llegó rápidamente a los oídos del Santo Oficio en 1546, año donde la temida Inquisición de Córdoba abrió un proceso contra ella. No era un juicio por herejía, sino por pacto demoníaco y engaño espiritual, crímenes que podían llevarla a la hoguera. Durante el interrogatorio, Sor Magdalena reiteró su confesión con un detalle escalofriante, describiendo su relación con los demonios y cómo la habían asistido a lo largo de las décadas. Se investigaron sus milagros, sus estigmas, y cada uno fue desglosado como una farsa bien orquestada, revelando los trucos detrás de cada proeza. Lo más impactante del proceso fue la revelación de que incluso después de su confesión, Sor Magdalena seguía siendo atormentada. La Inquisición, aunque escéptica de los exorcismos fáciles, consideró que había una posesión real, o al menos una opresión demoníaca que requería intervención divina. Durante días se le practicaron exorcismos intensos, y aunque nunca se declaró libre de posesión de forma definitiva, la Inquisición dictaminó su sentencia. Despojada de sus honores, se le ordenó usar un cilicio perpetuamente, confesar sus pecados públicamente en la iglesia y vivir confinada en una celda sin contacto con el mundo exterior, condenada a una vida de penitencia. ¿Fue Sor Magdalena una simple impostora movida por la ambición o la búsqueda de poder? Una mujer con una enfermedad mental no comprendida en su época, cuyas alucinaciones fueron interpretadas como milagros. O como ella misma confesó, una víctima de pacto demoníaco que la controló durante la mayor parte de su vida, convirtiéndola en un instrumento del mal. Para algunos, su caso es un ejemplo escalofriante de histeria colectiva y de la facilidad con la que la fe y la credulidad pueden ser manipuladas. Para otros, es una escalofriante advertencia sobre los peligros de la brujería y la influencia demoníaca que pueden infiltrarse incluso en los lugares más sagrados. Sor Magdalena de la Cruz murió poco después de su juicio, despojada de su santidad, pero no de su misterio. Su historia sigue siendo un enigma que desafía la lógica y nos obliga a confrontar nuestras propias creencias sobre el bien y el mal, sobre la verdad y el engaño. Su caso no solo expone la vulnerabilidad humana, sino también la delgada línea entre la fe, la superstición y el terror. ¿Qué impulsó a Sor Magdalena a vivir esta farsa? ¿Fue su propia ambición, una enfermedad no diagnosticada, o realmente la voz seductora del diablo que le eligió como su instrumento? La historia de Sor Magdalena de la Cruz, la monja que fue santa y demonio a la vez, sigue resonando. Un cuento de advertencia, un eco de oscuridad en los rincones más sagrados de la historia de España. Si te ha gustado esta inmersión profunda en uno de los casos más oscuros y enigmáticos de la historia religiosa, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias de terror, misterio y lo inexplicable.